tierra es temporal. No importa los años que vivamos, lo importante es alcanzar el objetivo por el cual tú nos has traído a esta tierra. Si hemos puesto, Señor, nuestra confianza en la obra que tú has hecho para llevarnos a vivir por la eternidad en tu presencia, no importa el día que sea, Señor, bienaventurado es el morir en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque nos fortalecemos en saber que todo está en tus manos. En tus manos está el vivir y el morir. Y gracias, Padre, por la bendición de los años que nos das y que podamos, Señor, elevar nuestros frutos delante de ti. Pero gracias, Padre, por aquellos que se han entregado su corazón a ti, Señor, y les das tiempo de vida. Y la gracia tuya, Señor, sea puesta sobre aquellos que afirman su corazón cada día. Por eso, Padre, te pido, Señor, sobre la vida junto con mis hermanos en esta hora, en el nombre de Jesús, por aquellas familias, Señor, que han perdido sus pertenencias y por aquellas familias que han perdido, Señor, vidas. Padre, para que fortalezcas sus corazones. Y si hay alguna familia, Señor, que ha salido dañada, de aquellas que invocan tu nombre, tú te encargarás de ellos. Tú serás fiel sobre su hogar, sobre toda su casa, Señor. Y aquellos que no te han conocido, Señor, también, porque tú provees a todos, sin excepción y sin reproche. Gracias, Padre. También, Señor, te pido, Padre, por Leví, y en esta hora, Señor, lo hago con mis hermanos, rogándote por la vida de él, Señor, y por su salud, Padre, porque aún hay tiempo que, si es tu voluntad, para que él, Señor, se levante y pueda salir, Señor, y hacer la obra que ha estado planificando en su corazón hacer, Señor. Sea conforme a tu voluntad, Padre, pero creemos que en el poder del nombre de Jesús hay sanidad y en el Espíritu hay vida y eternidad. Gracias, Padre, porque enviamos, Señor, en el nombre de Jesús, el espíritu de sanidad sobre su cuerpo y sea su alma recibiendo, Señor, la fortaleza para levantarse de ese lugar, Señor, y salir adelante. Padre, gracias te doy por su vida y por su familia, Señor, y por la iglesia que está orando por él, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Así sea, Padre. Y hoy te pedimos que este tiempo, Señor, sea agradable delante de ti, en el cual compartamos tu palabra, Señor. Nos sentemos a poder fortalecer nuestro corazón y que en tu palabra esté nuestra alegría, nuestra confianza y nuestra seguridad, Padre. Gracias te doy, Señor, por el Espíritu de Cristo que nos enseña como aquel pedagogo que nos guía en el camino de la vida, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a abrir la palabra. Abra sus Biblias en Isaías 32. Isaías capítulo 32. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Isaías capítulo 32. Aleluya. Bueno, comenzamos. En el versículo 9. Isaías 32, versículo 9. Dice la palabra del Señor de esta manera. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas. Escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil.
Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y las fortalezas volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo, y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, y en habitaciones seguras, y en recreo de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a las aguas, a todas las aguas, y dejáis libres al buey y el asno. Amén. Gloria al Señor. Una de las cosas que a veces les he dicho es, a veces creemos que la Biblia es como muy, en su mensaje es como muy machista, porque lo vemos en términos naturales sobre la mujer. Y vemos como aparentemente enfoca hacia la mujer. Y lo vemos así porque obviamente lo estamos viendo en la parte natural, pero realmente cuando entendemos las cosas en lo espiritual nos damos cuenta que realmente no. Es lo que la palabra y el espíritu nos quiere enseñar. No es realmente enfocando sobre la mujer. Y obviamente el Espíritu del Señor nos enseña aquí a través del profeta Isaías hablándonos de esto y lo que realmente significa mujer o la mujer enfoque dentro de la palabra es la enseñanza o la doctrina. Por eso dice la mujer adúltera que es la mujer, la doctrina que se mezcla con el paganismo. Adultera porque se mezcla en enseñanzas mundanas. Eso es lo que significa la mujer adúltera en la palabra. Y la mujer también fornicaria, que es la que se contamina con muchas cosas. Así que cuando leamos en la palabra, la mujer no está enfocando realmente sobre la mujer, porque el pecado es el pecado, sea en la mujer o sea en el hombre, y está en el alma del ser humano. Así que, ¿de qué habla aquí? En esta parte de Isaías, el Señor está hablando de las situaciones que están pasando y de las cosas que van a suceder. Así que Él anuncia aquí la manifestación del Espíritu, pero Él está hablando también al principio de lo que está viviendo el tiempo de lo que era la ley. Y aquí está hablando de las enseñanzas que obviamente no estaban produciendo lo que necesitaban producir, que era obviamente el propósito de Dios, pero que obviamente habían situaciones como está diciendo las necesidades, porque la ley y la enseñanza no solamente habían sido corrompidas, sino buscaban el propósito de llevar a la humanidad a la necesidad de desear lo bueno, porque obviamente estaban buscando tratar de vivir una vida que no tenía producto, siempre se mantenían en un desierto, una necesidad y un anhelo. Era tratar de cumplir rutinas o leyes que simplemente oprimían y que no dejaban ser libres, y a la misma vez la culpabilidad de no poder cumplirlas, que siempre la ley los acusaba. Pero esa enseñanza, obviamente, los hacía a muchos, obviamente, o en la vida estaban tratando de confiar y obviamente creían que estaban seguros, pero que iban a estar viendo
la actitud en la cual dice en el 13, sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos. Era el pecado y la corrupción que estaban en esa vida. Pero dice al final en el versículo 15, hasta, es decir, la condición en la que estaban viviendo ellos no era ninguna buena condición. No solamente el mundo, sino el pueblo de Israel que representaba la voluntad de Dios. Así que vivían una vida que no era la mejor. Era una vida en necesidad y hablando espiritualmente. No estoy hablando en la condición física o económica de ellos, sino la necesidad espiritual en la cual ellos vivían y el pecado que se manifestaba constantemente en esa vida. Entonces, lo que él dice es hasta que sobre vosotros o sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Sabemos que el derramamiento del Espíritu es la venida de la presencia de Dios a nuestras vidas. Y en el momento que el Espíritu vino, dice ahí que, dice, y el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Ese es el principio de lo que es la manifestación del Espíritu en la vida de toda persona. Es el desierto de la necesidad y la sequedad del alma, que no importa lo que el ser humano tenga, nada es suficiente, nada le satisface, porque es una angustia. En el desierto hay necesidad, hay resequedad en el sentido de que no hay vida. El ser humano al principio quiere buscar soluciones o esperanzas que lo llenen, pero al final va dándose cuenta que en su interior sigue vacío, sigue sin la paz que necesita para vivir, porque el desierto no da paz. El desierto es angustia, es un lugar que solamente quizás la persona que vive ahí lo puede experimentar en la parte física, ¿no? Pero la parte espiritual es esa necesidad de no saber cuál es el propósito de la vida de un ser humano, donde no hay quizás, y por eso, obviamente, muchas personas se enfocan en buscar poder, riquezas y todo lo que pueda alcanzar en este mundo, porque en su alma ellos saben lo que son y al final se vienen a dar cuenta, muchos de ellos, y mucha gente se enfoca toda su vida en alcanzar las grandezas y al final las alcanzan, pero se dan cuenta que siguen siendo lo mismo, porque nada de lo de este mundo satisface realmente el corazón del ser humano. Porque hay algo interesante y se va a dar cuenta todo ser humano que busque en esta tierra, que no importa lo mucho que tenga, nada de lo externo realmente llena lo interno. Nada. No importa lo que tenga, no importa lo que alcance, no importa lo que crea poseer, nada. Porque el ser humano no es afectado con lo que llega a él, sino que simplemente la única manera de que el ser humano pueda tener la satisfacción en la vida es cuando el Espíritu Santo es derramado y llega a morar en él. Esa es la única manera que el desierto se convertirá en un campo fértil. Dice, y el campo fértil en bosque. Y ahí es donde el ser humano se va dando cuenta que todo lo que tenía a su alrededor, que creía que le daba lo que necesitaba, se da cuenta que nunca se lo dio, y cuando llega el Espíritu de Dios a su vida, es cuando el ser humano puede tomar decisiones. Y hay personas tan radicales que toman decisiones drásticas, porque entre más tú has buscado y entre más has anhelado tener eso en tu vida, cuando lo tienes,
que perdiste tanto tiempo en buscarlo en otras maneras, es como dice, no me interesa más la vida ni buscar nada. Y se enfocan en llenar aquello que buscaron tanto tiempo y que se dan cuenta que es tan sencillo como entregar su vida a Dios y de esa manera poder alcanzarlo. Ahora, hay algo interesante, lo que viene a ocurrir después de eso, después de recibir, y él dice que el campo, o sea, el desierto, ese lugar de temor, de incertidumbre, de inseguridad que el ser humano vive, dice, se empieza a convertir en tierra fértil. Porque esos temores, esas inseguridades y esas incertidumbres que el ser humano nada se los quita, porque tú puedes tener mucho, pero la incertidumbre y el temor nadie te lo va a quitar. Eso es algo que está ahí, que dices, no importa, entre más tienes, más miedo tienes perder. Así que cuando llegas a tú experimentar que esos temores y esas angustias y esas inseguridades y todo eso que te abrumaba en tu soledad empieza a desaparecer, porque empieza a llegar la paz, empieza a llegar la seguridad y la confianza en tu vida, te das cuenta que eso no tiene precio ni lo da nada. Porque si estamos ciertos, todo el mundo dice, yo quiero tener una estabilidad financiera para que tener paz, pero no se la da la estabilidad financiera. Así que cuando nosotros hemos experimentado el reposo y la seguridad de decir, no importa si tengo o no tengo, si tengo la confianza, porque aquí hay algo que te dice qué es lo que produce eso. Dice, y habitará, dice, el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad. Hay algo tremendo, dice que el juicio morará en el desierto. ¿Por qué dice que el juicio morará en el desierto si supuestamente somos sacados del desierto para ir a un campo fértil? Porque realmente nosotros mantenemos un pie en el desierto. Porque, ¿qué significa dentro del Señor el desierto? Para el que está fuera de Cristo, fíjense en esto, el que está fuera de Cristo, el desierto significa la angustia, la inseguridad, la incertidumbre y los temores. Pero el que está en Cristo, el mantener la conciencia en el desierto significa templanza, significa todo aquello que nosotros tenemos que dejar, porque sabemos que en el mundo tenemos que tener el discernimiento y la templanza para poder vivir, porque obviamente no podemos, ¿cómo dijera esto? Tú vives en esta tierra, pero debes de saber que el desierto es la parte de la austeridad. Lo voy a decir en esas palabras. La austeridad es aquello que no te permite tampoco participar del mundo. Es decir, el juicio, ¿qué significa la palabra juicio? Significa el separar lo bueno de lo malo. Hacer juicio significa decir, esto está bien o esto está mal. Entonces, el juicio habita en el desierto porque en la austeridad de tu vida tú determinas lo que es bueno para ti y lo que es malo. Por lo tanto, cuando tú vives en Cristo, una vez que tú tengas el Espíritu de Dios en tu vida, en ti se va a manifestar el discernimiento del bien y del mal. Por lo tanto, el desierto es esa parte donde tu austeridad te da la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, en el campo fértil, dice, mora la justicia. La justicia es la presencia de la aceptación de Dios en tu vida. Es que Dios te ha aceptado. Así que eso da confianza. Y lo que antes no producía,
porque tu vida no producía un fruto ninguno, sino que todo era amargura, era tristeza, era maldad. Ahora empieza a producirse un fruto. Y el fruto que se produce es obviamente fundamentado en la paz, pero empiezas a producir frutos de alegría. Empiezas a producir frutos de seguridad en tu vida. Tus palabras empiezan a traer una vía de confianza. Y los frutos del amor, donde lo que había muchas veces era aborrecimiento, a veces por la vida, a veces por las personas. El hecho de decir, no se puede confiar en nadie. Era un aborrecimiento a las personas por sus conductas, porque no confiabas en nadie. Aquí la vida es muy difícil por el lamento de vivirla. O sea, toda la conversación y todas las manifestaciones eran siempre de tratar de ver las cosas como tus enemigas y tus contrarios. Era como que todo buscaba tu destrucción. Pero una vez tú empiezas a ver la justicia de Dios, que es la aceptación de Dios en tu vida, todo lo demás se convierte en algo que es el propósito de tu vida. Si alguien no está en ese camino, tú buscas darle de lo que tienes a esa persona. Ya no lamentas por la conducta de las personas, sino buscas mostrarle a las personas lo que tú eres ahora. Porque se convierte el campo fértil en un bosque, en fortaleza. Se convierte en algo que produce bendición a los demás. Por eso es cuando el Espíritu llega a tu vida, es la única manera en la cual tú puedes manifestar realmente lo que Dios ha venido a crear en esta tierra, que es el producto de la bendición de Dios. No hay nada que podamos hacer con la ley o con la vida rutinaria de tratar de complacer a los demás. El tener el Espíritu es el producto, pero ahora nosotros somos iglesia. Pero digámoslo de esta manera, ¿estamos realmente experimentando la paz, que es el fruto de la justicia? Es decir, falta de paz no sería consecuencia de falta de justicia. Falta de justicia es la falta de entender la aceptación de Dios en tu vida. Cuando perdemos ese enfoque de la aceptación de Dios, porque estamos seguros de que la justicia es la conducta que Dios ha determinado para nuestras vidas. Pero yo pudiera decir, nadie es perfecto en esta tierra ni camina en un 100% en esa vida. Pero una cosa es verdad, si tenemos el Espíritu, el Señor nos encamina. Y el Espíritu de Cristo es la justicia. Y si tú lo has aceptado como el proyecto en tu vida, quiere decir que el Espíritu de Cristo está en ti. Y si el Espíritu de Cristo está en ti, ese fue a quien se le dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Así que si el que complace al Padre está en ti, Dios está complacido de ti. Y no hay manera de caminar hacia la vida sin conocer la aceptación de Dios en tu vida. No hay manera, porque la inconformidad te lleva al fracaso. Cuando tú no estás conforme con la justicia de Dios en tu vida, en la aceptación de ella en tu vida, es decir, aceptar a Cristo es aceptar su justicia. Cuando lo aceptas, no es el camino perfecto el que tú vas a desarrollar, pero lo aceptaste como el proyecto de tu vida, como es hacia dónde vas. Pero si la condenación te abruma por no tenerla, entonces te hace crear en tu vida una negatividad y te hace a ti crear duda de la obra de Dios en tu vida. Por lo tanto, no puedes parar de continuar
proyectando la justicia de Dios en tu vida. Por lo tanto, la aceptación de Dios debe de estar en tu corazón como parte del proyecto de Dios para ti. Para saber que Él tomó tu vida y lo que Él empezó lo va a terminar. Si no lo crees en tu corazón, entonces no vas a poder avanzar. Tienes que creerlo, no importa en la condición que esté. Hay un proyecto de transformar la infertilidad en fertilidad. Y no solamente llevarlo a la fertilidad, sino llevarlo a convertirlo aún así más allá en un bosque. ¿Por qué? Porque somos plantío del Señor. Y ese plantío va creciendo, va haciéndose fuerte. Pero la paz solamente la puedes tener cuando tú crees que eres aceptable a Dios. De ninguna otra manera. Si estás en acusación constante a tu vida, no tendrás paz. Porque el que se acusa no tiene paz. Por lo tanto, es importante aceptar en nuestros corazones que Dios nos ha buscado, nos encontró, nos recogió por su voluntad. ¿O qué? ¿Nosotros creemos que fuimos tan inteligentes de buscarlo a Él? No. Él nos buscó a nosotros. Él nos amó primero a nosotros. Él proveyó la limpieza a nosotros. ¿O hicimos algo para que nos limpiara? No hicimos nada. O sea, ¿qué mejor seguridad podemos tener nosotros en Dios que darnos cuenta que Él hizo todo a favor de nosotros? Por eso es que Él dice, sí, Pablo lo dice de esta manera, y si lo entendiéramos fuertemente, nos diéramos cuenta el nivel en el cual Él trató de hacernos entender. Dice, si siendo enemigos, Él dio su vida, dice, ¿cuánto más ahora que estamos en Él? Eso Él quiso dar a entender el nivel de amor de Dios, que siendo enemigos, Él dio a su Hijo unigénito por nosotros. Cuanto más ahora que los hemos recibido, no hará por nosotros la perfección que Él está buscando en nuestras vidas y llevarnos hasta donde nos tiene que llevar. Por eso es que el primer principio que nos debe dar la paz y la seguridad es la obra de Dios para y a favor de nosotros y sobre nosotros, para que entonces esa convicción que tenemos, apoyemos y trabajemos en eso. Pero si no tenemos seguridad de eso, porque creemos que, wow, no estoy bien al 100%, así que Dios ha de estar molesto conmigo. Dios ha de estar como inconforme con la situación. Entonces, eso me hace crear una duda que provoca que mi fe se destruya. No importa, fíjatelo cómo te lo voy a decir, no importa las situaciones que pasen en nuestra vida, siempre y cuando tú tengas el proyecto de Dios en tu vida y siempre reconozcas tus faltas y te arrepientas, hay continuación del proyecto. Aleluya. No puedes crear esa condición de, no, porque es que yo he pecado y tú sabes, esta situación, esa angustia debe de estar en el arrepentimiento, pero no continuar. ¿Por qué? Porque la tristeza causa muerte. Y el fruto del Espíritu es gozo. Porque Él no vino a personas perfectas. Él vino a enfermos. Él vino a pecadores. Él vino a lo que no servía para darle vida. Por eso es que debemos creer que Dios nos aceptó y ser aceptados nosotros como
aquellos a quien Dios ama y a quienes Dios vino a llevarnos hasta el proyecto. Tenemos vida. Seguimos adelante. No hay nada que nos pueda detener si creemos y hemos aceptado la justicia de Dios en nuestra vida. Porque recuerda, la justicia es aceptar el propósito y el camino de Dios en nuestras vidas. Pero ese camino es hacia adelante. Y no puede parar. Pero esa fe es la que te lleva hacia adelante. Así que dice aquí, el efecto de la justicia será paz. Y el trabajo de la justicia, darte reposo y seguridad. Porque tú en paz, en reposo y en seguridad, pues, ¿qué puedo decirte? Desarrollarás el proyecto de Dios. Lo desarrollarás hacia adelante. Y dice, esto me gusta, y mi pueblo habitará en morada de paz. Porque obviamente, dice, en habitaciones seguras. ¿Qué más seguridad que la justicia? La aceptación de Dios en tu vida. La paz es aquello que te da el saber lo que tú eres en el Señor. La paz no significa tener todo en esta tierra. La paz es saber. La paz y la seguridad es saber por qué llegaste a esta tierra. Porque mucha gente ni siquiera sabe por qué vinieron aquí. Saber por qué llegaste y por qué estás en ella para saber y cuál es tu paso al salir de ella. Es como, si tú tienes eso, no hay nada que te moverá ni te quitará la tranquilidad de tu vida. Nada. La única manera que el hombre está seguro es cuando está confiado en cuál es el propósito por el cual él está aquí en la tierra y cuál es su seguridad en la salida. ¿Acaso no hemos leído que el hombre estaba esclavizado toda su vida por el temor a la muerte? Pero ahora que sabemos que la muerte no tiene ya el poder de retenernos, ¿por qué preocuparnos? Porque salimos, pedimos al Señor nuestra salida y nuestra entrada, pero igual no pasa nada, porque la muerte no nos angustia, ni nos preocupa, ni nos atemoriza más, porque ya no nos puede retener. Se le quitó el poder, así que esa seguridad que tú tienes es la que muchas personas buscan, salir de sus casas con seguridad de guardaespaldas en los lugares donde piensan que hay robos, o salir en sus vehículos con toda la protección. ¿Cuánta gente no salen de sus casas y no regresan? ¿Acaso no lo vemos nosotros en los accidentes todo el tiempo en las calles? Algo que siempre me pone a pensar en eso es cuando veo esos accidentes tan violentos. Ayer ocurrió uno en el Turnpike, pero desastroso, de muerte, creo. Y digo, ¿cuántas de estas personas son padres que no regresarán a sus hogares, que dejaron hijos? Son hijos que tienen la angustia de las madres. Pero aquella persona que tiene la seguridad en Cristo no necesariamente tiene que estar seguro en su salir y su entrar. Lo que tiene que estar seguro de que si hay una salida de este mundo, será con el propósito por el cual fue traído. Te quita el temor. Te quita el temor de salir. Por eso es importante saber por qué estamos aquí en esta tierra. Pero que aceptes, que tengas la aceptación de Dios en tu vida, es el proyecto en el cual tu corazón va a empezar a fluir de la producción del fruto que Él quiere. Y como dije, nunca sacamos totalmente ni nos salimos. Acuérdense que el proyecto de Dios
es saber que estamos en esta tierra con la abstinencia de como que vivimos en el desierto, pero que damos frutos para su gloria, porque la abstinencia es lo que nos hace a nosotros tener siempre una seguridad de la provisión de Dios. ¿Qué significan los tabernáculos que se hacían en el día de la celebración de ellos? Hacer tiendas, porque llevaba a Israel a hacer tiendecitas de palmas, de palmeras, para poder vivir esa semana ahí. Para que nunca se le olvide de dónde salieron. Y nosotros debemos siempre tener nuestra seguridad en que la abstinencia de este mundo nos hace a nosotros estar confiados de saber que Dios es nuestra provisión, que no andamos en este mundo viviendo conforme al mundo para buscar la provisión del mundo, sino que andamos en este mundo con la justicia de Dios y la abstinencia del mundo, porque confiamos en la provisión de Dios. Ahora, esto que viene a continuación dice, y cuando caiga granizo, escucha esto, caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida. Y tú dices, ¿qué significa esto? La ciudad, acuérdate que está hablando del desierto y los campos fértiles. La ciudad representa, ¿cómo dijera esto? La ciudad representa como la vida disoluble. La ciudad es donde está lo bullicioso, tú sabes, la vida es soluble. La vida disoluble es como que no tiene fundamento, o sea, es como que, sí, es como, la vida de la ciudad es, vamos a decir, es como el libertinaje, lo ponemos de esa manera. Eso es lo que significa la vida, la ciudad. Entonces vemos el significado de las cosas, la vida de la ciudad y los montes. ¿Qué significa montes? Por eso el Señor dijo, decid a este monte que se quite, porque los montes son aquellos poderes religiosos que el ser humano levanta. Y las ciudades son esos lugares donde la palabra se va haciendo muy débil y todo es como mundano. Vamos a decir que es como la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde estaba todo el pecado. Y dice, cuando caerá sobre los montes y sobre la ciudad, y la ciudad será de todo destruida. ¿Qué es el granizo? El granizo es la palabra endurecida. Es el agua endurecida. El enfriamiento produce la dureza. Y eso es lo que produce a veces en el mundo. Y eso es lo que tenemos que cuidarnos. No descender a la ciudad. Mantenernos en los campos donde haya producción del fruto. No podemos caer en esa vida en la cual se nos olvide la seguridad en Dios, que no dependamos de Cristo, que no dependamos de la provisión de Dios, porque pensamos que tenemos un techo, que pensamos que tenemos todo, por lo tanto ya mi vida se vuelve rutinaria. Así la vida de la ciudad, rutinaria. El salir y el entrar, el trabajo y todas las cosas, se nos olvida la provisión de Dios. El que vive en el campo depende de Dios. El que vive en el desierto depende de Dios. El que vive en el campo trabaja en el campo y produce en el campo el fruto que sustenta su vida. Y esto lo digo porque es a veces un poco más complicado entrar en el entendimiento de las cosas por las cuales el Espíritu hablaba, pero si el Espíritu lo dijo es porque lo necesitamos. Y hay algo interesante. Una de las cosas que siempre debemos de tener como cristianos es buscar la verdad de Dios para alabarlo a Él en su verdad.
porque nosotros no buscamos ser exégetas en la palabra, ni conocedores de ella, sino entendedores de su propósito y de su voluntad para que andemos en ella. Y si tú alabas su verdad y glorificas su propósito, Dios estará aumentando su provisión sobre tu vida. Por eso, leer la palabra no es para buscar ni contienda en ella, porque a veces buscamos para contender, sino buscamos para ver su verdad. El que ve su verdad ve el rostro de Dios. Y el que ve el rostro de Dios y lo alaba, sale exaltado. Por eso es importante que la enseñanza de Dios siempre nos tenga a nosotros en la comprensión de que en nuestra vida vamos a tener que tener un pie en el desierto para juzgar nuestra vida siempre, en nuestra conducta, y ser aceptables en la justicia y aceptar la justicia de Dios para que vivamos en paz, pero no nos salgamos del campo. Porque esa ciudad donde la palabra se va volviendo muy fría, va y puede causar destrucción en nuestras vidas. Debemos de mantenernos produciendo los frutos de justicia. Debemos producir siempre, no dejar de trabajar, porque, ¿qué dice después? Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas. En esta parte final, donde dice dejáis libres al buey y al asno, hay una traducción que difiere. Esta traducción difiere de otras traducciones, porque me imagino que es algún texto un poquito complicado. Pero en otras traducciones dice que sembráis junto a las aguas y como mantener las pisadas del buey y el asno. Es decir, trabajas con el buey y el asno. Eso significa, ¿qué significa el buey? Es la labor del obrero, porque son animales de trabajo. Si lo miramos que déjalos libres, es como que déjalos, pero más atrás aquí nos dice que aún el buey y el asno, que son los obreros del trabajo, y el que trabaja, comerán el fruto, el grano limpio. Es decir, que si nos mantenemos en el campo y sembramos en las aguas del Señor, vamos a mantener el fruto. Y esos son los bienaventurados. Los que trabajan en el campo, en la siembra del Señor, para mantener los frutos y los frutos de justicia, las manifestaciones de la obra de Dios en nuestras vidas, por lo cual Dios está trabajando. El problema es que no se quiere a veces seguir trabajando y se desciende a la ciudad donde el enfriamiento. ¿Y qué dice el Señor? Dice que el amor de muchos se enfriará por la maldad. Porque nadie quiere seguir trabajando, porque es difícil trabajar en la obra. Es difícil trabajar para dar frutos y seguir bendiciendo, porque el enemigo se encarga de enfriarnos. Como que ya no quisiera trabajar con la gente, nadie agradece nada. No importa lo mucho que tú hagas, siempre las personas son desagradecidas. Mira que le hablo del Señor y mira la vida que lleva. Ya me cansé de esto. O sea, produce un trabajo. El buey y el asno es el trabajo del hombre. Y digo del hombre en sentido del ser humano en Cristo Jesús, que continúa haciendo la obra de Cristo aquí en la tierra. Cuando estaba pensando esto en la mañana, me vino a la mente el burro, ¿no? Porque la semana pasada hablé de que Cristo entró en un asno a Jerusalén. Obviamente, y lo digo esto aparte de eso, ¿no? Porque se me vino a la mente eso. Mucha gente dice, ¿por qué Cristo entró en un burro?
Mucha gente, he oído decir, porque ese era el Cadillac de aquel tiempo. Yo sí lo he oído, yo lo he oído. Entonces, otros, no sé, pueden decir, bueno, esa era la humildad, para manifestar la humildad del Señor. Porque obviamente que el burro es un animal de carga y manifestó la humildad. Porque esperaban que fuera un rey triunfante de venciendo los ejércitos y todo, y él entró en un burro. Pero yo digo, todo es con un propósito y la enseñanza. No necesariamente el Señor entró en un burro porque quiso entrar en un animal porque iba montado, ni porque iba a manifestar humildad en la entrada. Es simplemente lo que está mostrando que el animal es el ser humano, que es un animal irracional, porque sin Dios es irracional, y que Dios llevó al hombre a introducirlo a la nueva Jerusalén, llevando en él la justicia, la sabiduría y el entendimiento de Dios. Entonces, eso aparentemente, como digo, lo podemos ver así porque Él lo hizo. Ahora, si vemos que entró en un burro por eso, ¿ok? No pasa nada. Pero si quieres ver más allá, ¿qué sucede cuando ves más allá? Alabas la obra de Dios y te alegras de que Dios dejó en ese acto una enseñanza la cual alaba la obra que Él hizo a favor de nosotros. Pero ¿de qué lo alaba Él pensando que entró en un burro porque iba en un Cadillac? ¿O qué lo alaba Él? Bueno, lo alaba un poco el decir que entró como humildad, pero no lo alaba porque la humildad Él no la manifestó por montar en un burro. La humildad Él la manifestó por descender de la gloria que tenía a esta tierra infernal. Por eso alaba cuando el entendido entenderá lo que Él hizo en todo lo que Él hizo, y lo que dijo no lo dijo por decirlo nunca. Así que Dios nos dé entendimiento en todas las cosas para que podamos alabar siempre su palabra. ¿Por qué lo dijo y por qué lo hizo? Y aquí el Espíritu de Cristo, hablando a través del profeta Isaías, nos enseña a nosotros cómo es nuestra vida y debe de ser nuestra vida todos los días. Debe ser una vida de paz. Si no hay paz, hay que ver por qué no la hay. O sea, ¿qué decimos entonces? El termómetro de nuestra justicia es la paz. Si no hay paz, algo está pasando con la aceptación de mi justicia en mi vida. Estoy haciendo algo que no está bien, entonces tengo que arreglar mi asunto. O sea, medimos en el termómetro de la paz y la seguridad y la confianza nuestra justicia. Porque no importa cuánto yo sepa de Dios, no importa cuán exégeta sea, la justicia es la que me da la salvación, no la exégesis. No importa cuánto yo sepa de la Biblia, no me salva el saber la Biblia. Es la justicia la que me salva. Esa es la que me da a mí la seguridad y la confianza, la plena convicción de la presencia de Dios en mi vida, no importa en cuál condición esté. Sé que si la justicia está conmigo, el camino de la justicia y el fruto de ella será darme esa seguridad de que si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Que no importa la conducta que tenga, Dios me estará ajustando y me llevará, porque ese es el propósito de Dios. Así que no nos salgamos nunca también del campo donde trabajemos como obreros de su obra, que trabajemos en el trabajo de producir los frutos
de su justicia, de su bendición. Nunca dejemos ni nunca paremos y nunca, obviamente, descendamos a la ciudad. Porque entonces sí estamos en peligro. Y nunca hagamos, como dije, el montículo del monte con la religiosidad, porque no nos sirve de nada tampoco. La religiosidad y el relajamiento y el enfriamiento traen destrucción. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos en esta mañana, Padre bueno, porque tú nos enseñas, Dios del cielo, que la obra tuya es perfecta y que no es tu voluntad que ninguno de nosotros se pierda. Por eso, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que todo lo que el Padre me dio, Él quiere que lo resucite en el día postrero. Por lo tanto, Señor, seremos de aquellos que nos levantaremos en la gloria de Cristo. Seremos de aquellos, Señor, que andemos en tu voluntad todos los días que estemos en esta tierra y que trabajaremos, Señor, como obreros de tu palabra, como aquellos que trabajan esforzándonos siempre, Señor, para producir los frutos de tu justicia, absteniéndonos, Padre bueno, de todo aquello que pueda causarnos daño en esta tierra. Gracias, Señor, porque confiamos y estamos seguros de que la obra de tu Espíritu en nosotros no se detendrá hasta que termines completamente con nosotros, Señor, y nos perfecciones y nos presentes delante de ti como obreros aprobados, como hijos, Señor, benditos, herederos de la tierra gloriosa que has venido a sacar, Señor, para eternidad. Gracias, Señor, te damos. Bendito sea tu nombre y para siempre, Señor, sea tu gloria manifestada en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu justicia hemos aceptado y en tu justicia nos gozaremos siempre. Gracias te damos, Padre. Amén, Señor. Amén. Aleluya.